Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Una vez más en una tarde de domingo. Y esta vez nos vamos a preguntar ¿por qué? Hay quienes dicen que el avance de la tecnología está poniendo en peligro el trabajo que estamos acostumbrados a tener, o a ver, o a practicar, o por el cual nos jubilamos, etc. Como siempre, vamos a estar con usted, Claudio, que reemplaza a Nicolás Reynoso en la parte técnica. Gracias, Claudio. Y Pablo Marmorato, que está conmigo acá en el piso, que además tiene algo que decir. Buenas Después tardes. digo quiénes vinieron de Adelante, visita, adelante. No, primero Vamos dale primero, vos, entonces, dale bueno, vos. buenas tardes, le contamos a los oyentes que una vez más, muy gentilmente, nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Gracias, Pablo. Por favor. Quienes van a hablar hoy con nosotros son Vicente Tito Palermo, él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Políticas, investigador principal del CONICET. Además es ensayista, es posible que ustedes hayan leído lo mismo que al otro a quien vamos a nombrar después, y preside actualmente el Club Político Argentino. Y también está Eduardo Levillellati, es profesor de Economía y Finanzas en la UBA y en la Universidad de Itela, es escritor, en su Twitter se define como obsesionado por el desarrollo. Dirige, y esto va con interrogación, nos va a decir si es cierto o no, el programa Argentina 2030, creado por el Gobierno Nacional para delinear políticas públicas de largo plazo, y también es miembro del Club Político Argentino. Eduardo escribió un artículo que, a mi criterio, es bien interesante. ¿Por qué, Eduardo, decís lo que escribís en ese artículo, del cual, en el que sostenés, o por lo menos desarrollás tu pensamiento sobre el avance de la tecnología? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. La línea argumental en el artículo es un poco larga, pero las podemos resumir de la siguiente forma. Las nuevas tecnologías no solo aumentan la productividad del trabajador, sino que en muchos casos la sustituyen. Y si bien esto sucedió en la historia reciente, en aquellos casos en que sucedió, los trabajadores encontraban trabajo en los nuevos servicios, mientras que ahora estas tecnologías están sustituyendo trabajo en todos los sectores y no queda muy claro qué nuevo sector puede aflorar para reemplazar tan rápidamente esos trabajos como se sustituyen. Y eso implica básicamente dos cosas. Una es que vamos a tener más producción y abundancia para la misma cantidad de trabajo, la otra es que vamos a tener menos trabajo. Y el truco ahí es que resulta difícil pensar cómo redistribuir esa abundancia para que le lleguen a todos, porque imaginemos simplemente un caso extremo en el que uno maquiniza toda la producción, no solo la producción industrial, fundamentalmente la producción de servicios, ¿no? Entonces las máquinas hacen todo. La ganancia de esa producción va hacia el dueño de las máquinas, pero no necesariamente hacia el resto de la gente. Lo cual implica a su vez que si el resto de la gente no recibe ingresos, no hay demanda para la producción de estas máquinas. Es un equilibrio claramente imposible. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo hacer para que esa nueva abundancia, fruto de la tecnología, llegue a todo el mundo. Y ahí alguna de las soluciones que se piensan tienen que ver con la vieja teoría de la redistribución, de cobrar impuestos, en este caso a los dueños de las máquinas, y redistribuirlo al resto de la gente para que pueda consumir. Y ahí es donde nace un poco, o renace, la idea de
tener un ingreso universal, un piso de ingresos que permita de alguna forma que esta abundancia le llegue a todos. Es un poco condensado. De no hacerse eso, se cumpliría, por favor corríjanme si me equivoco, en parte el sueño de Marx o la profecía de Marx: el capitalismo implosiona. Exacto, sí. ¿No? Ya, miren por dónde. Tito, sí. Bueno, yo tengo, primero le dejo planteada una pregunta para Eduardo, porque yo no soy un especialista como él en el tema, pero he leído alguna literatura en los últimos tiempos porque no me queda más remedio, digamos. Y lo que entendí es que en general lo que ha habido históricamente es una carrera entre la innovación tecnológica y la calificación, la educación, la formación es decir, la innovación tecnológica, digamos, a la vanguardia, pero la calificación generaba capacidades por parte de los trabajadores para ponerse a la altura de la innovación tecnológica. Y si no entendí mal, él es pesimista en ese sentido en cuanto a que, bueno, esta vez parecería que esa carrera la calificación la pierde. Ojalá no sea así, pero me dio la impresión un poco que él sugiere eso, ¿no? Otro punto que me parece importante que tiene que ver es cómo pensar el tema a largo plazo, ¿no? Por un lado, desde un punto de vista, yo diría, cultural, digamos, ¿no? Porque una reacción que se ve de cerca, digamos, se ve dialogando con colegas es decir, el problema es, bueno, pero los que trabajan van a financiar a que los que no trabajan se pasen el día en la playa. ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, esa desvinculación, lo que se llama, es decir, la desvinculación entre los derechos y el trabajo. Es decir, en teoría, los derechos, bueno, están ahí y no están vinculados al trabajo, pero en la práctica, históricamente, en el siglo XX estuvieron estructurados en torno al trabajo. El que trabaja tiene una cantidad de derechos y el que no trabaja no los tiene, digamos, ¿no? Entonces, tu objeción entonces sería, o tu pregunta, no objeción, sino sí. tu interrogante sería sobre lo que apenas anunció o enunció Eduardo, y es el seguro para todos. No un seguro, sino un aporte universal. La renta universal. La renta universal. Que no estaría vinculada al trabajo, no tendría como base el trabajo, tendría como base la condición de ciudadanía. Uh-huh. Bueno, y termino. El tercer punto que me parece importante es cómo pensarlo a futuro, porque vos cuando hace unos días me invitaste a venir y me dijiste, bueno, vamos a pensar la Argentina dentro de 30 años, ¿no? Así, Entonces, el tema es, relacionándolo con Eduardo, las preguntas es ¿qué tenemos que hacer ahora para que dentro de... Pero para eso hay que imaginar la Argentina que queremos dentro de 30 años, más o menos, ¿no? Imaginarla y proceder hacia atrás. Es decir, bueno, si queremos llegar ahí necesitamos que un año antes las cosas sean así y 5 años antes las cosas sean así, y así sucesivamente. Y entonces llegamos al año 0, que es 2016, y bueno, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque si procedemos de otra manera, porque la gobernabilidad nos impone proceder de otra manera, perfecto, pero tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo esa transacción, digamos, entre el futuro y las necesidades de corto plazo, que son muy respetables, no me cabe ninguna duda, digamos, ¿no? ¿Aceptaste vos conducir el grupo Argentina 2030? En principio sí, pero estoy esperando que alargue, o sea... Porque ahí diría que es un espacio donde pensar lo que... Sí. ¿O no? El problema que tiene Argentina para pensar esos temas es que nosotros tenemos un ciclo político muy corto, como todo el mundo sabe. Entonces, esencialmente tenemos un año en donde pensamos las políticas y un año en donde hacemos campaña. Uno y uno. Claro. Ese ciclo corto te impone restricciones muy estrictas sobre la atención que vos podés tener de los políticos para pensar cosas de largo plazo, porque con razón te indican que si no ganas la elección, si no llegas a superar el corto plazo, no llegas a largo plazo. Y aparte, y esto es adicional, porque en ausencia de grandes consensos en Argentina, el largo plazo que piensa uno no es el largo plazo que piensa el siguiente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar
con este gobierno a largo plazo y resulta que después hay un cambio dentro de 3 años. De pronto da la sensación de que vas a tener que empezar todo de cero porque van a venir con sus propias ideas. Entonces no hay forma de construir algo que supere a un gobierno que a su vez está preso de un ciclo político muy corto. Correcto. Dentro de esas restricciones, mi intención es empujar ese tema, obviamente, pero depende mucho también de la atención que puedan prestar al gobierno, porque el pensamiento político no se hace, y mucho menos el pensamiento estratégico, no se hace en abstracto, se hace en interacción con los actores. De afuera del gobierno, para lograr consensos, pero también de adentro. Eso es un gran interrogante, pero está todas las condiciones dadas como para avanzar después, si tenemos éxito. Yo te escuchaba y no pude menos que notar, dentro de la reforma política, si se lograra el consenso, una de las cosas que habría que eliminar es que las elecciones de segundo tiempo se hicieran al segundo tiempo. Segundo término, claro. Es decir, que fuera cada 4 años... Bueno, presidente, diputados, senadores, todo. Eso está faltando, no está puesto. O sea, recordemos, perdón, próximo tema, muchachos. Sí, pero recordemos que está el decreto de Macri, ¿sí? El 712, que crea esta unidad de planeamiento estratégico llamado Programa Argentina 2030, pensando en nuestro futuro. Después se verá cómo se implementa, si se logra implementar. Pero hay un paso en ese sentido. No. Eso está, seguro. Porque hay un grupo de gente que está ya trabajando en el tema. Pero una cosa son... Vos tenés que pensar, ahora estamos hablando francamente, si una cosa es el anuncio motoriza, genera compromisos, y otra cosa es lo que se hace, ¿sí? Entonces, digamos que Argentina 2030 está anunciado, pero ahora hay que ver si efectivamente logramos encontrar el espacio mental del gobierno y de la sociedad como para pensar eso, cuando todavía estamos, reconozcámoslo, un poco... resolviendo el tema de coyuntura. La verdad que la coyuntura siempre es más complejo de lo que uno imagina al inicio y dura un poco más de lo que uno imagina al inicio. Entonces no se puede tampoco menoscabar eso. Entonces en ese contexto hay que ver un poco cuánto avanzamos. No, vos tuviste en una experiencia que fue Argentina Debate, donde, bueno, se involucró sobre todo... Estuvimos los dos. No, bueno, eso sería... Aramo, dijo el mosquito. Yo formaba parte de una especie de paraguas, pero ustedes hicieron todo el trabajo intenso. Lo consiguieron, pero es cierto que comparativamente era nada con respecto a lo que significa cambiar una manera de programar, lo cual supone esa búsqueda de consensos y a partir de esa búsqueda de consensos incluso ver si la modificación electoral es de otro tipo. Porque si no, vamos a estar siempre chocando contra la pared. ¿O no, Tito? Sí. Bueno, ahí probablemente de momento los apartamos un poco el tema, aunque a mí me gustaría que no fuera así. Es decir, a mí me gustaría que realmente la cuestión científico-tecnológica y la cuestión laboral, del mundo del trabajo, estuvieran integradas en la escena y en las discusiones y el tema de la renta universal estuviese colocado. Es decir, todavía ese tema no lo está. Lo primero que la gente... Y bueno, no, pero ¿cómo se va a financiar eso? Eso no tiene fin, ¿no? Entonces, me parece que... Pero, sin duda... el marco o parte del marco es justamente el tema del consenso y la gobernabilidad, digamos, ¿no? O sea, la gobernabilidad porque impone o se ofrece como coartada para muchas decisiones más o menos cómodas en el corto plazo, ¿no? A veces son necesarias, otras, la verdad que no me queda tengo mis dudas, pero bueno. Ahí está el tema de la gobernabilidad presentándose siempre como, digamos, bueno, aquí estoy yo para justificar cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí, y el tema de los consensos, que me parece que es muy complejo, porque justamente por los ciclos, digamos, políticos, ¿no? Es realmente difícil imaginar consensos más o menos perdurables, es decir, que sean suficientemente abarcadores y que tengan perdurabilidad. Entonces lo que se termina haciendo muchas veces es proceder ad hoc, caso a caso, ¿no? Sí, bueno, negocio, este tema lo negocio y bueno, después pasado mañana negocio el otro, digamos, pero no hay... Y bueno, está bien, eso es... uno no puede
ponerse en un pedestal y desde ahí decir, no, pero en la Argentina faltan, eso que lo hagan, no sé, yo no lo... Pero es importante que seamos bien conscientes de las crueles características que tienen estos temas, ¿no? Bueno, admitiendo esto, la crueldad, Eduardo, si hubiera que buscar un consenso para un tema como es ¿por qué no nos explicás primero qué es esto de la renta universal? Quedaron un poco las dudas también. Dale. ¿No? Porque creo que hay 2 puntos ahí que valía la pena resaltar. El primero es que tiene que ver con qué es lo que uno puede hacer. Tito se refería a algo que en economía tiene un nombre, tiene un autor que se llama Jan Timberg, un economista que ganó un Nobel, entre otras cosas, un desarrollista temprano, que decía que la equidad era una carrera entre la tecnología y la educación. O sea, básicamente el argumento que decía Tito, que es cierto y que uno no puede dejar de correrlo, que de todas formas no implica que a la larga te gane la tecnología. De hecho, volviendo al tema de Marx, hay como 2 utopías, una utopía y una distopía enfrentadas alrededor de la tecnología. Marx decía que es una implosión en el capitalismo. Keynes, que es un economista muy conocido, tenía la idea de esa utopía en donde las máquinas hacían el trabajo para nosotros. Él, en un trabajo muy corto que escribe para sus nietos, supuestamente, imagina que en el momento en que los nietos tengan la edad de él, vamos a estar todos trabajando 15 horas y el resto del día vamos a estar como Keynes, que era miembro del grupo de Bloomsbury, deleitándonos con el arte, la música, la crítica literaria o lo que sea, o jugando al Pokémon GO. 15 horas semanales. 15 horas semanales, obviamente. Entonces, la idea de él era justamente mayor productividad implica que tenés que trabajar menos. Esa es, si querés, la base del concepto de renta universal. O sea, si yo trabajo menos en una sociedad capitalista, gano menos. Entonces, esa claramente no puede ser toda la solución. La jornada de 35 horas o la de 15 horas. Fracasó. Es un sueldo de 35, de 15 horas. Fracasó porque uno imaginaba que iba a ser un sueldo de 40, pero no funciona así. Entonces, ¿cómo tratar de ir hacia la utopía de Keynes y no a la utopía de Marx? Es básicamente complementando el salario del tipo que labura 15 horas. O sea, es como una suerte de jornada laboral a 35 donde las otras 5 te las pone el gobierno. Esas otras 5 que te pone el gobierno es la renta universal. Ahora, esa renta universal puede ser para todo el mundo o puede ser, es una cosa interesante que de hecho surgió en el diálogo dentro del club político, puede ser un complemento del trabajo, con lo cual el que no trabaja puede no recibirla. Y es una gran discusión que en el caso argentino es mucho más saliente porque como hay mucho trabajo informal, si uno quisiera hacerlo como complementación del trabajo, el informal se quedaría nuevamente afuera de todos los beneficios. Más afuera todavía. Claro, pero esos son parte de los debates que uno tiene que dar cuando baja esto a la tierra. ¿Entendés? Pero el concepto es básicamente eso, es la utopía de Keynes. ¿Qué le falta a la utopía de Keynes? Le falta el hecho de que si yo sustituyo trabajo no tengo que pagarle esa sustitución al trabajador. Entonces tengo que encontrar alguna forma de compensar al trabajador para que tenga dinero para deleitarse en el arte y la crítica literaria o el Pokémon, porque si no vamos a ser todos más pobres o en lo que sea, no importa. El punto es que si no, básicamente la tecnología hace a mucha gente mucho más rica y a la mayoría de la gente mucho más pobre, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Sí, aumenta la brecha. La experiencia del plebiscito en Suiza sobre un tema de estas características fue que la mayoría de los suizos dijo nones. Sí, pero muchos estuvieron a favor. Suiza, de todas formas, es un país que tiene 3% de desempleo. O sea, yo haría el mismo referéndum cuando tuvieran, si es que llegan a tener el 15% del desempleo, o si es que llegan a tener el nivel de ahuecamiento salarial que está habiendo, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde la clase media está tan empobrecida que vota un payaso como Trump. Digamos, estamos llegando. No. Bueno, hay muchas que va a votar. Muchos que sí. Esperemos que no gane, pero hay muchas que no van a votar. Lo que digo es que la gente no es consciente de ese problema, en parte porque piensa que como en épocas anteriores van a surgir nuevos trabajos, en parte porque la verdad que no está pensando el trabajador en estos problemas todo el tiempo, tampoco es un analista, el tipo trabaja. Y si no, pensará yo zafo. Y si no, pensará yo estoy bien. O sea, el nivel de los diferentes argumentos de la complacencia social son muchos, ya los hemos visto en la historia. Uno cuando planifica tiene que anticipar esas cosas, tiene que prepararse anticipando lo que va a venir. Y me parece que de acá a 20 años eso es lo que viene. Entonces, dado que es un tema tan complicado,
de Mejor debatir, pensarlo. más vale empezar a debatirlo con tiempo. Y Eduardo, vos encontrás, y Tito también, cierta permeabilidad en las clases dirigentes para ver este tema. ¿Lo están pensando? ¿Tenés información? Mira, sí, se piensa, tiene dos puntos álgidos, uno que tiene que ver con la cuestión más ideológica de la meritocracia, hay gente que es más pro meritocracia, hay gente que es menos. Espera. ¿Por qué meritocrático? Bueno, es el argumento de Tito. ¿Para qué le voy a pagar yo que estoy trabajando de mi salario a través de impuestos, un sueldo, un tipo que no trabaja? No es mi argumento. Es el argumento de Tito. Entonces, yo voy a tomar el lado no meritocrático. No, pero quiero decirte una cosa de todas formas. Argentina en eso es muy distinto que Suiza o Estados Unidos. Vos pensás que nosotros tenemos ingreso universal para adultos mayores. Acabamos de votarlo. Así es. Es un ingreso universal para tipos que no laburaron en toda su vida. Claro. Entonces, culturalmente, puedes decir ideológicamente, moralmente, la discusión está más cerca del ingreso universal acá que en muchos países desarrollados. Seguro. O sea, no es que estamos tan lejos, no es que estamos tirando una cosa que Es nadie más nunca pensó. igualitarista, si querés. No, bueno, o sea, uno puede decir, para los chicos está bien, son chicos y aparte supuestamente está condicionado, aunque realmente la condicionalidad es muy débil. Pero para los adultos mayores acabamos de imponerlo. Así es. Entonces tampoco es que es tan loco pensarlo. Hay otro punto que es también complicado, que es cómo financiarlo. Y ahí sí chocamos. Eso es muy interesante porque el gobierno tiende, y eso lo digo digamos, sin dar un juicio de valor, pero tiende a pensar que para desarrollarse tenés que bajar impuestos. Y yo tiendo a pensar que en el futuro vamos a tener que subir impuestos, o por lo menos hacer que el sistema recaude lo mismo que recauda ahora de manera mucho más progresiva. Y Eso, esa discusión no está ¿no? saldada todavía. No está saldada. No. Yo creo que este es un tema de que sí hay que pagar impuestos. Yo creo que hay que pagar impuestos a las ganancias. El tema es cuando el impuesto a la ganancia, por ejemplo, se torna en sus límites injusto por la inflación. Pero ese es otro tema, pero asumamos que otro eliminamos tema, la pero inflación. asumamos que hay que pagarlo y que en todo caso quienes más ganan, y esto es muy simple, más deben pagar para compensar. Y Ahí tenés un después problema cultural, Graciela, porque... Claro, por supuesto. No, sé. me refiero a que en Argentina, lamentablemente, el impuesto a las ganancias entró en un debate donde quedó del lado equivocado. Claro, es. y con mal nombre, porque en realidad es el impuesto a los ingresos. Los economistas todos sabemos que es el mejor impuesto y sin embargo quedó como el impuesto extorsivo de los pobres. Claro. Ahora seguimos.